Bueno, bienvenidas. Un día más de enseñanza. Nuestro tema de hoy se llama Leyendo con los lentes correctos. Es la continuación de lo que aprendimos hace 8 días en nuestra última enseñanza. Hablamos de qué se trataba realmente la Biblia, cómo leerla para entenderla, y finalmente tuvimos el privilegio de escuchar la gran historia, la historia de la redención. Algunas tal vez ya habían escuchado esa gran historia, pero estoy segura que la mayoría, solo tal vez, no se habían percatado de esto. Y es que con todo esto estamos buscando lograr leer la Biblia con los lentes correctos. Muchas hemos crecido en nuestra vida espiritual sabiendo que Jesús era una persona muy importante en las Escrituras, pero al leer muchas historias parecen cuentos, o muchas historias, las historias están como desconectadas y era como difícil hacer esa conexión de unas con otras. Seguro también nos han dicho que cada una de esas historias tenía una moraleja o una enseñanza que darnos para indicarnos cómo debíamos vivir nuestra vida con Dios. O nos dijeron a muchas que la Biblia es un manual de vida. El problema es que todas estas definiciones pueden ser peligrosas. Se nos pueden volver o convertir en una carga que nadie puede cumplir, porque se nos va volviendo como un proceso fatigante si solo leemos la Biblia como un montón de reglas, instrucciones que debemos cumplir para ser cada día mejores o para ser transformadas. Lo sorprendente es que rápidamente, no sé si ustedes, pero rápidamente cuando empezamos todo este proceso, nos vamos dando cuenta que cumplir esas leyes es difícil o es imposible. Nos vamos dando cuenta que muchas de las cosas que nos piden cumplir no las podemos cumplir. Y creo que ahí se vuelve muchísimo más una carga para nosotras. Ahora, ya sabemos que toda la Biblia se trata de Jesús, lo vimos en el estudio pasado, pero no queremos entonces que ahora se nos vuelva como una frase de cajón, que siempre digamos toda la Biblia se trata de Jesús, y pues sí, esa es la verdad, pero vamos a enfrentarnos a muchas cosas o a muchas lecturas donde en la práctica, tal vez el momento de leerlo no sepamos cómo era Cristo ahí, y eso es lo que queremos empezar a estudiar hoy. Nos han dicho muchas cosas, nos han enseñado muchas cosas, pero si no estamos en la sintonía correcta, con los, como les digo, viendo con los ojos adecuados y de la forma adecuada toda la escritura, es muy fácil que se nos vuelva una carga, es muy fácil que queramos salir corriendo, porque tal vez hasta nos sintamos abrumadas por tantas cosas que tenemos que cumplir y decimos es que yo no soy capaz de hacer eso, es que no puedo con esto o con aquello. Hoy particularmente, solamente hoy, vamos a ver cómo encontrar a Cristo en los diferentes pasajes que leemos para ser edificadas y transformadas realmente por medio de ella. Y en los estudios de las clases siguientes vamos a ver otro par de herramientas que nos van a permitir todo esto que estamos hablando. Entonces, sin más preámbulo, arranquemos. Lo primero que vamos a hablar es cómo podemos leer la Biblia con Cristo en el centro, digamos que en su tema general. Entonces, para iniciar es importante tener claro que no iniciamos a leer la Biblia en el Génesis y vamos viendo a dónde nos conduce a medida que vamos avanzando. Debemos más bien ir primero a Cristo y Él nos dirige a estudiar el Antiguo Testamento a la luz del Evangelio. El Evangelio interpreta el Antiguo Testamento y por supuesto anuncia y muestra el Nuevo Testamento, mostrándonos también sus propósitos y su significado. Vamos a la escritura, vamos a Juan 5:39. Leamos qué dice esta escritura o este pasaje. Juan 5:39 dice: escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna,
y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Eso dice la Reina Valera. Ahora voy a leérselos en la Nueva Traducción Viviente. Dice, ustedes estudian las Escrituras a fondo, porque piensan que ellas les dan vida eterna. Pero las Escrituras me señalan a mí. Sin embargo, ustedes se niegan a venir a mí para recibir esa vida. Súper claro. Entonces, si logran verlo, Cristo nos está diciendo aquí que podemos ser muy estudiosas de la Biblia, aún unas estudiosas serias de la Biblia dedicadas a hacerlo, y tal vez no nos demos cuenta de cuál es su mensaje central, que se trata del propio Cristo. Y estas palabras que acabamos de leer fueron dichas por él a los religiosos de la época. Él dice, ustedes están buscando la vida eterna en las Escrituras y eso está bien, pero están pasando por alto que las Escrituras se tratan de mí, hablan de mí. Por lo tanto, necesitamos entender que toda la Biblia gira alrededor de Jesús, que aún las promesas de la Biblia se cumplen por medio de él. Segundo punto, importante, evitemos el legalismo y el moralismo a la hora de leer, que esto es algo que, como decía en la introducción, nos pasa muchísimo cuando llegamos a las iglesias. Nos quieren imponer nos imponen cargas que a veces definitivamente no podemos cumplir, y que muchos se apartan porque dicen, esto definitivamente no es conmigo. Si nos dedicamos a encontrar reglas o leyes que cumplir para agradar al Padre sin depender de Cristo, o tratamos de ganar nuestra salvación con nuestras propias obras, estamos cayendo en estas prácticas sin darnos cuenta. El pastor Sugel Michelem define estas dos prácticas así: tratar de ganar el favor de Dios a través de nuestra obediencia, ya sea obedeciendo las leyes de Dios o un conjunto de reglas inventadas por los hombres. Ahora, el problema no está en cumplir las leyes de Dios, el problema está en la intención del corazón, en tratar de ganar el favor de Dios cumpliéndolas. Más bien, lo que tenemos que hacer es responder a su gracia, cumpliéndolas como consecuencia de nuestra salvación. O sea, que realmente funciona al revés de como siempre nos lo han dicho. Nos han dicho normalmente que debemos cumplir ciertas reglas para ser salvas, para vernos como salvas, para que seamos transformadas, pero realmente lo que sucede es al revés. Primero somos salvas, primero el Señor hace la obra en nosotras y posteriormente, como una consecuencia empezamos a cumplir todo lo que tenemos que cumplir, empieza a evidenciarse en nuestra vida. Conclusión, no debemos descansar en nuestras propias reglas, ni en nuestras propias obras, sino en aquellas reglas que Cristo cumplió en Cristo. Debemos huir del legalismo y del moralismo y más bien responder a la gracia y el favor de Dios a través de nuestra obediencia. Como acabo de decir, primero somos salvas, primero Cristo obró y como consecuencia de eso nosotras obramos. Si funciona así, nunca se va a ver como moralismo o como legalismo. Vamos a estar sincronizadas con la Escritura. Cuando funciona al revés es que nos volvemos tan religiosos, tan exigentes de que las personas tienen que cumplir y hacer cosas, y ponemos cargas que muchas veces las personas no pueden cumplir y aún nosotras mismas no podemos cumplir. Bueno, algo importante, este sí ya es algo un poquito más nuevo que necesitamos empezar a ver en la Escritura: los imperativos y los indicativos. Apunten estas dos palabritas: los imperativos y los indicativos. En toda la Escritura vamos a encontrar los dos. ¿Qué significan estas palabras? Entonces, primeramente, ¿qué dice el diccionario? El diccionario dice que imperativo es algo que se manifiesta como orden o imposición. Entonces, algo que me dicen que yo debo hacer. Y indicativo, dice el diccionario, dice que se expresa una acción, un proceso o un estado como algo real o objetivo. Entonces hay una acción, cuando decimos un indicativo, una acción posterior a. Si algo es así, entonces esto debe pasar, entonces hay que hacer esto. ¿Cómo las identificamos en la Biblia? Entonces los imperativos
en la Biblia son los mandamientos e instrucciones que debemos cumplir. Para las que están apuntando, esto es importantísimo. En la Biblia son los mandamientos e instrucciones que debemos cumplir, los imperativos. Y los indicativos son los anuncios de lo que Dios ya ha hecho en el Evangelio. No nosotras, sino Dios. Es la acción de Dios. Entonces, siempre que me den un imperativo, me dirán el indicativo. Y eso es muy interesante porque es una forma de leer la escritura sin cargarnos. Entonces, siempre el Señor nos va a decir, haz esto, pero nos va a dar la razón por la que Él nos dice que lo hagamos, porque Él sabe que lo podemos hacer. Si primero hemos sido salvas, si primero Cristo ha llegado a nuestra vida. Veámoslo de una manera práctica para que sea más fácil. Vamos a Colosenses 3, del 1 al 4. Y si tienen dos resaltadores para que lo hagan con dos colores, lo vamos a ir nombrando. Si pues habéis resucitado con Cristo, ese es el indicativo. Ese es el que me dice lo que Dios ya hizo, que me resucitó con Cristo. Buscad las cosas de arriba. ¿Ese qué es? El imperativo. Ya resucité con Cristo, que es lo que Dios me dice. Ahora lo que tengo que hacer es buscar las cosas de arriba. Sigamos. Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Eso qué es? El indicativo. No solo me dice que resucité con Cristo, sino que me está diciendo ¿dónde está Cristo? Está a la diestra de Dios. Entonces es el indicativo. Luego viene el imperativo. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Entonces el Señor me está diciendo que como yo resucité con Cristo y Cristo está sentado a la diestra de Dios, yo debo buscar las cosas de arriba, yo debo poner mi mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Entonces, si ven, el Señor no me pide algo sin antes decirme por qué me lo está pidiendo. Y es que Él me está diciendo, yo ya te di vida, ahora tú debes mirar las cosas de arriba, mirar las cosas mías. Sigamos leyendo. Y aquí vienen lo que sigue son indicativos. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo. Está escondida con Cristo en Dios. ¿Eso qué es? Un indicativo. Ya hemos sido muertas a esta vida y ahora tenemos vida con Cristo. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Todo esto es lo que el Señor hace. Y lo único que nosotros tenemos que hacer es buscar las cosas de arriba. Ese es nuestro imperativo, lo que tenemos que hacer. Poner la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Ese es el imperativo, lo que tenemos que hacer. El resto del pasaje, todo es el indicativo. ¿Por qué? Porque hemos resucitado con Cristo, porque yo morí a esta vida y ahora volví a resucitar en Cristo, porque Cristo me dio vida, porque Cristo está sentado a la diestra del Padre, porque Cristo es todo para mí. Entonces yo puedo mirar las cosas de arriba en vez de mirar las cosas de la tierra. Nunca olviden esto, cómo Dios opera. Dios primero nos salva y luego nos da instrucciones que con el Espíritu Santo, o más bien con el poder del Espíritu Santo, es la única forma que podemos lograrlos. Por eso funciona al revés, porque si no tengo el Espíritu Santo, es difícil que yo pueda cumplir estos imperativos sin el poder del Espíritu Santo. Y ahí es donde muchas personas dicen, no, esto no es conmigo, y se apartan. Cuando yo recibo primero al Señor, ¿qué pasa cuando yo recibo a Cristo? Yo recibo el Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo me sella como hija de Dios y está sobre mi vida, entonces ahora yo puedo, con el poder del Espíritu Santo, cumplir lo que sea que el Señor me pida en su Escritura. Por lo tanto, la Biblia sí nos da instrucciones de cómo vivir. Eso no es que yo esté anulando lo que dice la Biblia, pero las instrucciones son una consecuencia de algo que hará el creyente posterior a su salvación, posterior a ser salvado por Dios. No hacemos buenas obras a causa de querer ganarnos la salvación, sino que hacemos buenas obras porque es el fruto de nuestra salvación.
Por último, entonces, ¿cómo hacemos esto de una manera práctica? ¿Cómo? Listo, entonces ya sabemos que a Cristo lo vemos en toda la Escritura. En el estudio pasado contamos la historia de la redención de Génesis hasta Apocalipsis, pasando por los libros más relevantes que me muestran esta historia, y vemos que la Biblia realmente se trata de Cristo y no se trata de mí, principalmente. Ahora decimos que todos los pasajes que leamos de la Biblia los leamos pensando en Cristo y viendo a Cristo en cada pasaje de la Biblia. Van a haber pasajes que son más fáciles, otros van a ser un poco más difíciles, pero debemos tener la intención, ser intencionales en querer hacer esto. El pastor David Prince, maestro también de la Escritura, tiene una excelente guía que nos enseña o nos muestra cómo leer la Biblia con Cristo como un héroe. Y yo lo traje porque me pareció muy adecuado. Cuando estaba estudiando yo me hice la misma pregunta. Listo, Cristo lo debo ver en todos los pasajes que leo, pero ¿cómo hago para encontrarlo? Y más, como les decía al principio, cuando muchas veces nos han enseñado una forma diferente de ver la Escritura. Ahorita lo que tengo que hacer es como borrón y cuenta nueva, algo así, como antes veía la Escritura como un libro de enseñanzas, un manual de vida. Ahora tengo que ver la Escritura pensando que es la historia de la redención de etapa a etapa, y tengo que encontrar a Cristo en todo, porque realmente todo esto se trata de Cristo, de lo que Cristo hace en nuestra vida. Por eso nos llamamos cristianos, por lo que Cristo hace en nuestra vida. Entonces, 4 simples pasos. Si los van a copiar, voy a nombrarlos y luego voy a entrar a describirles un poco cada uno. El primero dice: encuentra al villano y ese eres tú. El segundo dice: encuentra lo heroico y recuerda que es pecador. Tercero, encuentra el héroe y ese es Jesús. Y cuarto, pregúntate cómo puedo obedecer a Cristo. Esto es la fe. Entonces vamos a explicarlos un poco más cada uno. El primero, encuentra al villano y ese eres tú y yo. Usualmente nosotras, y creo que casi todos los cristianos, somos demasiado prontos para sentirnos víctimas. Pero a la luz de las Escrituras fuimos nosotras quienes crucificamos a Cristo. Y muchas veces olvidamos eso. Más bien preguntémonos, ¿quién, según el texto leído, está fuera de los propósitos de Dios? Normalmente, si nos hablan de David y Goliat, nos dicen: tienes que verte como David, tú eres un David. Pero la Escritura siempre dice que somos pecadoras. Entonces deberíamos de buscar en esa enseñanza quién está fuera de los propósitos de Dios. Tal vez el pueblo, tal vez Goliat, y ahí deberíamos de buscar encajar nosotros. Podemos buscar en qué manera nosotras somos propensas a caer en eso mismo. Por ejemplo, el pueblo, en esa historia que estoy mencionando, ¿qué le pasaba? Se atemorizó. Normalmente nos pasa. Cuando vivimos situaciones así difíciles donde sentimos que no podemos hacer nada, nos atemorizamos, nos llenamos de temor. No hacemos lo que hizo David de enfrentarnos. Normalmente nos atemorizamos. Si logramos ver que usualmente nosotras somos las que estamos mal, entonces nosotras encontraremos que tenemos la necesidad de un Salvador, y ese es Cristo. Si nosotras no nos vemos de esta manera, nunca vamos a encontrar a Cristo, porque nunca vamos a tener la necesidad de ese Salvador. Si nosotras en una historia como la que acabo de mencionar nos vemos como David, vamos a creernos las súper fuertes, las súper valientes, y si yo soy fuerte y valiente, yo no necesito a Cristo. Pero si yo soy ese pueblo atemorizado y aterrorizado, yo necesito a Cristo. Esa es la diferencia. Segundo punto. Entonces, encuentra lo heroico y recuerda que es pecador. Debo identificar qué es lo heroico que está aconteciendo y recordar que quien lo está haciendo es un pecador. Por lo tanto, hacer esto solo es posible con el poder de Dios. Todos esos hombres que hicieron actos heroicos, como Elías, como David, como Job,
en la Biblia todos hicieron cosas que uno dice, wow, yo quiero hacer esas cosas, pero si lo miran con los lentes que hemos venido viendo, ellos, todos los que acabo de nombrar, son iguales, tan pecadores como nosotras. Y entonces lo heroico que ellos hicieron no lo hicieron por ellos mismos, lo hicieron porque el poder del Señor estaba en ellos. Y es bonito ver cómo la Biblia nos muestra claramente las debilidades de todos estos personajes, porque es una realidad, porque son pecadores iguales que nosotras. Y cuando nos muestran a alguien así tan fuerte, tan poderoso, que todo lo enfrenta, que todo lo puede, nosotras decimos, no, pues yo, pues con todas mis debilidades yo no puedo ser como él. Pero la Biblia nos dice, es que ninguno, solo Cristo, ningún otro en las historias bíblicas se mostró perfecto, todos cometieron pecados. ¿Se acuerdan de Elías? Vino y enfrentó a 400 sacerdotes de un Dios falso. ¿Y luego qué pasó? Terminó escondido en una cueva, muerto de miedo. ¿Por qué? Porque era igual que nosotros. Y si vemos esas cosas maravillosas que estos personajes hacen, allí podemos buscar los rasgos de Jesús. En esas cosas buenas que ellos hicieron, allí hay rasgos de Jesús. Y creo que algún día vimos, y si quieren se los comparto luego, vimos un pequeño video que yo siempre les he mostrado que me impacta porque el video dice que en la Biblia hay un mejor Moisés, hay un mejor Jonás, hay un mejor David, y ese es Cristo. Entonces, en todos esos personajes hay pequeños rasgos de Jesús. Eso es lo que tenemos que identificar. Recordemos, estos mismos personajes también tuvieron indicativos e imperativos que los llevaron a esos buenos resultados. Lo mismo que mencionábamos en el punto anterior. Hubo unos indicativos, ellos sabían que tenían a Cristo, ellos sabían que Dios estaba con ellos, por ejemplo, y por eso ellos eran capaces de hacer este tipo de cosas. Finalmente, y es importante hablando de los pecados y todo lo que pasa con estos personajes, mi propósito es imitar a Cristo, aún en esas historias, no al personaje, porque ese personaje es igual de pecador que nosotros. Tercer punto, encuentra al héroe y ese es Jesús. Entonces finalmente el único héroe en cada una de las historias de la Biblia es Jesús. Y si apuntamos en toda la Biblia a él, entonces en cada texto yo debo encontrar cuál es la relación de ese texto con el carácter y la obra de Cristo. O sea, nunca lo desconectemos, nunca perdamos el bosque por enfocarnos solo en el árbol, que nos pasa comúnmente. Estoy enfocada en la historia de David y me olvido que realmente tengo que ver el panorama completo. No puedo enfocarme en un solo árbol y perder el bosque completo en el que estoy. Es eso lo que nos pasa. Y cuarto y último paso, pregúntate cómo puedo obedecer a Jesús. Esto es la fe. Todas las promesas para el cristiano están modeladas en Cristo, como dijimos anteriormente. Necesitamos ser modeladas por Cristo y por lo que Él hizo. Y miren qué maravilloso aquí, porque normalmente nos dicen que Cristo está en los evangelios y vamos y buscamos el carácter de Cristo, cómo actuaba Cristo, cómo pensaba Cristo, solamente en los evangelios. Pero hoy estamos aprendiendo que no es solamente en los evangelios. Cristo está y sus rasgos, su carácter, lo que Él hizo, está en toda la Escritura. Lo podemos encontrar en toda la Escritura. Preguntémonos entonces cómo nosotras podemos responder en fe a cada una de esas cosas que vamos leyendo. Los imperativos, los indicativos, los rasgos que vemos de Cristo, todo eso siempre digamos yo en fe, porque esta vida se trata de fe, yo cómo voy a obedecer a todo esto, cómo voy a perder mi miedo, mi angustia, cómo voy a confiar en el Señor, cómo voy a seguir al Señor, todo es por fe. Veámoslo de una manera práctica, volviendo otra vez a David y Goliat, que lo he mencionado tanto, es como el que más tengo presente hoy. Muchas veces nos dicen, pensando en la historia de David y Goliat, tú debes ser como David. Seguro, yo creo que a todas nos han dicho eso. Tú debes ser como David, o tú necesitas ser como David.
y enfrentar tu gigante. Tu gigante son tus problemas, las situaciones que estás viviendo. Pero si leemos la Biblia con Cristo en mente, ya no mirando al personaje, sino mirando a Cristo por medio del personaje, entonces podemos ver mucho más allá. Podemos ver que David fue un hombre escogido por Dios, eso todos lo sabemos, pero igualmente fue un hombre desechado por los hombres. Si ustedes, antes de que David hiciera todos los actos heroicos que hizo, fue desechado aún por su propia familia. ¿Se acuerdan? Era un cuidador de ovejas que ni siquiera comía con ellos, lo tenían allá. ¿Tienes más hijos? No, sí, por allá como que hay uno. Ni siquiera su padre se sentía orgulloso de él. Yo puedo ver una muestra de lo que Dios puede hacer con aquellas personas que tienen un corazón completamente para Él. Y la misma escritura nos dice que David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. O sea que el Señor, cuando encuentra en nosotras un corazón como el corazón de Él, puede hacer todos esos actos heroicos que hizo con todos esos hombres. David fue un hombre que cayó terriblemente en tentación. ¿Y qué nos muestra eso? Que él necesitaba desesperadamente un Salvador. O sea, David es tan igual como nosotras, es tan pecador como nosotras, necesitó un Salvador tanto como nosotras. No hay diferencia. El problema es que siempre hemos querido ver a David como ¡guau!, el superhéroe de la historia de David y Goliat. Y nosotras queremos sentirnos eso, pero el Señor quiere que veamos el hombre que necesitó, que fue desechado por los hombres, que era pecador y que necesitaba un Salvador, y que asimismo nosotras podamos darnos cuenta. Tengo un problema, no soy el David que va a enfrentar ese problema, debo ir al Señor y depender de Él, buscarlo a Él, rendirme a Él. ¿Qué dice la Escritura cuando yo tengo un problema? ¿Cuál debería ser mi actitud? ¿Cómo yo me debería de sentir? ¿Cuánto debería orar? Todo eso lo encontramos en la Escritura. Pero más que cualquier otra cosa, es que nuestra vida tiene que girar alrededor de Cristo. Miren, algo nos pasa y lo digo por mi experiencia, pero creo que a muchos les ha podido pasar antes. Llegamos al cristianismo y nos dicen, es que tú eres una hija de Dios, tú eres fuerte, eres valiente, tú todo lo puedes en Cristo, y empiezan a decirnos todas esas cosas. Y cuando empezamos a avanzar en nuestra vida cristiana y empezamos a darnos cuenta que no podemos, porque no podemos, empezamos como a desinflarnos, como a tener una lucha que decimos, pero yo no puedo con esto, pero yo qué voy a hacer. Y en muchos casos se nos vuelve como que esa lucha es interna y no le contamos a nadie, pero ante los ojos del resto del mundo nos preguntan, ¿y cómo estás? Sé que estás pasando por momentos difíciles en este momento. Y la respuesta de las personas es bendecida y en victoria, pero tu vida está vuelta un desastre por la situación que estás viviendo. ¿Cómo puedes decir bendecida y en victoria queriendo mostrar una victoria o queriendo mostrar que todo está bien cuando no lo está? Cuando nosotros, entre los hermanos de la fe, en la iglesia, deberíamos ayudarnos, sostenernos y soportarnos. Pero ¿cómo alguien me puede soportar en mi dificultad si yo le digo que estoy bendecida y en victoria? Entonces, es peligroso cuando no vemos a Cristo, cuando no vemos que somos pecadoras y que somos débiles y que necesitamos al Señor. Cuando queremos tener control de todo, manejar todo, resolver todo, y al final nos damos cuenta que no podemos. Para cerrar, esto no lo vamos a hacer de un día para otro, no vamos a poner en práctica esto de un día para otro, pero todo esto se trata de empezar, de dejar de verme a mí como la principal en la Biblia y empezar a ver a Cristo como el personaje principal de la Biblia y su historia de redención, reflejada en cada uno de los pasajes que leemos, hasta que se vuelva natural en nosotras. Es como cuando empezamos a caminar. Nos parábamos, nos caíamos, nos sosteníamos de una mesita, de la pared. Yo sé que de eso no nos acordamos, pero seguro le preguntamos a nuestras mamás y ellas se acuerdan de eso, o las que son mamás. Pero nunca nos quedamos ahí, nos paramos y lo hicimos, nos volvimos a sostener y constantemente hacíamos eso.
Eso es lo mismo, al principio no va a ser tan fácil para nosotras, pero siempre orando y pidiéndole al Señor que nos permita verlo, seguro el Espíritu Santo va a orar. Empezar a ver cómo podemos caminar en fe, viendo a Cristo en todo. Eso es lo que necesitamos hacer. Cómo todo en nuestra vida y nuestra relación con la Biblia gira alrededor de Cristo. La Biblia es única y es más grande de lo que podemos ver a primera vista. No podemos ser ligeras al estudiar o al leer la Biblia, al escudriñarla. No olvidemos nunca que el autor principal y el único autor de la Escritura es Dios. Demos gracias al Señor por ella, mientras seguimos profundizando en ella para la gloria de Dios y nuestro deleite y nuestra edificación constante.